Estamos en una edición más del Costo de la Oportunidad, este espacio que abre esta casa editora para tratar de temas de economía, finanzas personales y pues hablando del tema que ya se ha vuelto muy importante en el sector empresarial y tanto también para los trabajadores, es esta nueva migración del esquema de outsourcing dentro de los ambientes laborales hacia nuevas formas de trabajo en este caso. Y pues ha ido avanzando. Teníamos primero que en el 1 de agosto iba a ser la fecha clave, donde todas las empresas tenían que integrarse a la nueva ley laboral y actualmente pues, nos dieron una prórroga a esta ley laboral, a esta reforma laboral. Y actualmente pues estamos viendo cuáles son las necesidades del mismo sector empresarial para poder llegar o poder cumplir con esta ley. Y pues de nuevo tenemos aquí con nosotros a Luis Alfonso Arratia. ¿Cómo estás, Luis Alfonso? Muy bien, Socorro, gracias por la invitación. Él es director general de la firma CESATI Internacional, dedicada principalmente a lo que viene siendo el recursos humanos y digámoslo así, que estás ahorita en el proceso, ¿no? En la migración. Así es. ¿Se podría decir? Así es, hay mucho trabajo. Pues platícanos cómo ha sido esta migración o cómo la hemos vivido. Claro que sí, Socorro, con mucho gusto y bueno, es un placer estar nuevamente aquí. Mira, como bien dices, todo empieza desde el 23 de abril, que entra la reforma en materia de subcontratación principalmente. Y entonces dentro de ese paquete de cambios que se iban a hacer, es uno de los principales, o el principal diría yo, es que todas las personas que estaban subcontratadas, es decir, si tú tienes una empresa y tus trabajadores están en otra empresa, ya sea de tu grupo o sea de una de las llamadas outsourcing, este grupo de empleados tenía que migrar a tu empresa, ¿verdad? Con el patrón real. Digo, se podía volver algo subjetivo, pero la realidad es que no es subjetivo. O sea, todos sabemos quién es el patrón real. Entonces, era uno de los principales temas. El otro tema es la necesidad de un padrón de empresa de subcontratación, que es lo que conocemos ahora como el REPSE, el famoso REPSE, que ha sido una pesadilla para muchas empresas. Sí, claro. Entonces, este REPSE, ¿qué pasa? Que cuando se publica la reforma el 23 de abril, luego hasta el 24 de mayo, o sea, un mes después, se publican las bases para que tú te puedas dar de alta en el REPSE. Entonces, de ahí sale, y esto es muy importante, Socorro, que la fecha límite, porque todos decíamos, es que el 1 de agosto es la fecha límite para esta reforma. Y bueno, sí es cierto. Sin embargo, como las bases del REPSE se publican el 24 de mayo, entonces se entiende que tú tienes hasta el 24 de agosto para específicamente el REPSE. La migración de empleados sí era para el 1 de agosto. Ajá. Digo, estamos hablando al margen de como si no existiera la prórroga, la famosa prórroga que se publicó recientemente. Pero fíjate, ya de entrada el cumplimiento para la reforma, para que tú tuvieras tu REPSE, era hasta el 24 de agosto, que era lo que a muchos nos preocupaba, vamos a decirlo así. Realmente la migración de empleados no es tan problemática. O sea, es un trabajo interno que vamos a decirlo así, ¿verdad? Que a sombrerazos y a gritos y todo lo sacas. O sea, no era ese el problema. El problema realmente es el REPSE. Y ahorita voy a explicar por qué. Porque tú ya de entrada tú ya tenías hasta el 24 de agosto. O sea, no era hasta el 21, perdón, no era hasta el 1 de agosto el límite del REPSE. ¿Cómo se tenía en consideración? Se tenía hasta el 24 de agosto. El problema es que sí había digamos que sí, no estaba muy claro eso el 24 de agosto, o bueno, pareciera que no estaba muy claro, para mí sí lo estaba porque en la página de Gobernación ahí venía muy claro que tenías hasta el 24 de agosto. No venía en ley, eso sí hay que aclararlo, no venía en ley, venía en la página de Gobernación, pero si tú lo ves que está en la página de Gobernación y que las bases para el REPSE se publican un mes después de cuando se publica la reforma y tienes 3 meses, 90 días para cumplirla, entonces yo sí daría por bueno que tenías hasta el 24 de agosto. O sea, en realidad nomás te están dando una semana más, ¿verdad? Todos decíamos, es que tenemos un mes más. No es así. No es así, tienes nomás una semana más. O sea, ya lo tenías, vamos, ya tenías hasta el 24 de agosto y realmente nomás nos están aplazando una semana más. Una semana más nada más de plazo de lo que realmente era o sea, como que lo que ahorita es lo más delicado, en mi opinión, ¿eh? Habrá personas que dirán, no, espérate, Luis, es que para mí es más importante la migración de empleados. Se vale, pero yo creo que en términos generales y por la complejidad que yo veo que es el proceso, yo veo que es más relevante o más complicado el REPSE. Ahora, si tú dices, oye, y es complicado el proceso para que tú
solicites el REPSE, mi respuesta es no, no es complicado. De hecho, está bien fácil, ahorita también vamos a hablar de eso. El problema que es, fíjate, tú entras, porque fíjate, ya dijimos, lo de la migración de empleados, o sea, realmente el beneficio, por decirlo de alguna manera, del lapso de tiempo, la prórroga que nos están dando es meramente para la migración de empleados, porque para el REPSE realmente ya nomás fue una semana más. Ya una semana más es muy poco lo que puede hacer en una semana si traes broncas con el REPSE. Entonces, para la migración de empleados, sí. O sea, si tú ya estabas así con el Jesús en la boca o con el agua en el cuello de que decías, oye, es que ya tengo que migrar a los empleados de la empresa y ya ando así como que dices, ahí ya, respiro. Eso sí, fue muy bueno. Eso sí, porque un mes más está bien. Eso sí es suficiente para que, creo yo, sí es suficiente para eso. Insisto, lo que me preocupa es el REPSE y no el proceso como tal, sino el tiempo que está tomando la autoridad en que en a veces darte respuesta o en los requisitos que te pide para que tú siquiera puedas ser sujeto que te den el REPSE. Claro. Porque fíjate, imagínate cómo es el REPSE, cómo es. Tú entras a la página de internet, a repse.gov o STPS, algo así, la del REPSE, vamos. Tú entras y te dice iniciar tu REPSE. Entonces, para iniciar tú te tienes que meter con tu fiel. Entonces, ya si no tienes fiel, pues ya valió, ya ni lo intentes. Primero tienes que tener tu fiel en orden. Que bueno, uno debe tener su fiel en orden, ¿verdad? Su fiel es la firma electrónica, con lo que uno puede entrar al SAT para presentar sus impuestos y demás temas, ¿verdad? Es la famosa fiel, el archivito ese que les dan y que van al SAT, que fue también un vía crucis, por cierto, en estas últimas semanas conseguir una cita. Por la falta de citas, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que te digo, eso es lo que quiero llegar. Esos temas es lo complicado, o sea, el prepararme para que yo pueda pedir mi REPSE, esa es la bronca. Porque fíjate, te voy a platicar cómo está la interfaz, vas a ver que está rapidita. Entonces, fíjate, ya tienes que entrar con tu... Y luego te dice, tienes que escribir la actividad en donde te quieres registrar. O sea, te metes ahí a la paginita y luego ya que metes tu fiel y ya que todo está en Santa Paz, pones tus datos y luego te pones siguiente. Pero si tú tienes una tachita en el SAT, o sea, en impuestos, en el IMSS, o sea, en cuotas patronales, o en el Infonavit, o sea, en aportaciones, o también en cuotas de Infonavit, desde ahí ya te dice, señor, usted ya no puede, o señora, ya no puede seguir, vaya a arreglar su situación con el SAT, o con el Infonavit, o con el IMSS, porque nosotros no le vamos a dar registro. Que entonces, es muchas veces el caso de muchas empresas, ¿no? Pues sí, y el problema es que el Infonavit, es muy fácil que uno tenga broncas con el Infonavit, aunque seas un muy buen contribuyente, porque tú puedes registrar faltas, te voy a dar un ejemplo, tú puedes registrar faltas en tu nómina y esas faltas las vas a alimentar en tu SUA, o sea, tu SUA es la interfase, el sistema que tú utilizas para pagarle al Infonavit. Entonces tú registras tus faltas y al registrar faltas es menos lo que pagas. Claro. Pero tienes el derecho porque pues faltó la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Infonavit te va a requerir el pago por esas faltas y tú las tienes que aclarar. Entonces, no siempre estás muy al día con eso, porque el Infonavit es un organismo, un instituto lento en sus respuestas. Ajá. Entonces, de repente, tú quieres meterte tu REPSE y te topas con la sorpresa de que, pum, traes una tachita en el Infonavit. Y, pues, ¿por qué? Y te metes, es que esa falta, te faltaron 20 pesos ahí de pago. Y ya por 20 pesos ya tienes que parar todo el negocio porque no puedes sacar el REPSE. Esa es la bronca del REPSE. Eso es lo preocupante, ¿no? Eso es realmente, entonces quiere decir que ese es donde se están topando las empresas y realmente por lo que se están dando... Ese es el detalle. Ahora, eso es donde volvemos a lo mismo. La migración de empleados yo no creo que sea un problema. Si te asesoras bien, si lo planeas bien, lo puedes llevar a cabo y más porque es un proceso interno, o sea, ya tú eres el que va a hacer ahí todo el movimiento y a los sombrerazos y lo que quieras. Pero el REPSE no está en tus manos, porque si tienes una bronca de estas en Infonavit, aclárala y espérate a que se actualice el sistema. O si tienes una bronca con el SAT, también acláralo y espérate a que actualice el sistema. El IMSS, mismo caso. Entonces es muy poco tiempo, 8 días, ¿no? Para poder, sí, si tienes claro, alguna, por supuesto. Si tienes alguna, pues no sé, alguna tachita con alguna institución, ya es muy poquito el tiempo. ¿Crees que pudiera dar más tiempo a la autoridad o que ya se ve muy difícil? Yo la veo difícil, yo la veo difícil. De hecho, esperábamos porque, por ejemplo, había algunos senadores o diputados, perdón, que pedían más tiempo. Que pedían que se acabara el año. O sea, así como porque en la reforma te decía que el gobierno sí tenía hasta el 1 de enero para cambiarse. El gobierno, sí, mira qué padre, ¿verdad? Sí. Entonces, pero las empresas no, las empresas hasta el 1 de septiembre, perdón, 1 de agosto inicialmente, y ahora que se estaba negociando esta prórroga,
pues muchos diputados y desde luego, pues no se diga los empresarios, decían, oye, de perdido hazla hasta que acabe el año. O sea, porque para reparar esos temas a veces no me va a tomar un mes o no me van a tomar esas semanas. Y luego además te tardas 20 días en responderme. O sea, yo meto mi solicitud de que me des mi REPSE y te vas a tardar 20 días en responderme. Entonces me dejas muy ahorcado de tiempos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, que no llegue, o sea, llega el 1 de septiembre y la empresa no cumplió con el REPSE o quedó parado su registro? ¿Qué podría llegar a pasar en ese caso? Mira, francamente sí es muy serio, porque si tú llega el 1 de septiembre y no tienes tu REPSE y te dedicas a eso, y te lo digo porque ya lo hemos estado viendo, ya no puedes dar servicios, así de simple. ¿Por qué? Porque si tú das un servicio y das tu factura por tu servicio, para empezar es ilegal. Para seguirle, no puedes deducir de impuestos esa factura, no la puedes deducir de impuestos porque ya no es válida, ya no la puedes deducir de impuestos. Dime quién te va a querer contratar si la factura que tú vas a entregar no es deducible de impuestos. O sea, realmente es muy serio la situación. ¿Y crees que se pueda llegar a un problema de inoperatividad económica? O sea, por algo así. Yo creo que, mira, yo veo remoto que eso pase, yo creo que algo, no sé, vamos a ver qué va a pasar en las últimas semanas. Esperemos que salga una nueva prórroga. Ahorita pues mira, aquí estamos, ahorita estamos a 9 de agosto. Pues, si de inicio de mes al día de hoy ya metimos todas nuestras solicitudes de REPSE, pues vamos a estar como de safe, ¿verdad? Pero si decimos, oye, es que yo la voy a poder meter mi solicitud hasta la semana que entra, pues ya valió, o sea, ya no vas a estar en tiempo, ya por más que lo hagas es difícil que te va a dar el tiempo. Ahora, es verdad que yo he notado que la plataforma ha sido un poquito más laxa. O sea, sí he visto contribuyentes que podrían tener una situación en Infonavit y de todos modos se los aprueban. O sea, de todos modos te deja continuar. Porque ya una vez que el sistema te avala, haz de cuenta que te pone palomito, ok, ¿sabe? Usted, contribuyente, está bien con el SAT, con el IMSS y con el Infonavit. Ya que te pone tu palomita, entonces ya te deja continuar a lo siguiente. Y lo siguiente es que ya veas a qué actividad te vas a registrar. Y esa actividad hay que tener mucho cuidado, porque esa actividad debe estar en tu acta constitutiva. Y te pide que la transcribas tal cual. O sea, te dice, póngame la actividad que usted se quiere dar de alta como viene en su acta constitutiva. Ese es otro problema, Socorro, porque si tu acta constitutiva no es muy precisa en la actividad en la que te quieres dar de alta, que es pues, hasta cierto punto normal, tienes que reparar ese objeto social. ¿Cómo se repara? Con un notario público a quien le pides que te modifique tu objeto social. Eso cuesta lana y cuesta tiempo. O sea, te va a cobrar el notario sus honorarios, te va a costar también el cambio como tal del objeto social. Y se va a tardar porque tienen que meterlo en el registro y te lo dan y todo el show. Entonces, pues ya se te fue un tiempo ahí también. Entonces, bueno, ponle que ya tengas eso. Haz de cuenta, imagínate, ya lo tienes, órale. Entonces, sigues todo tu registro y ya te va a decir que tú subas, te va a pedir subir tu INE, tu acta constitutiva, tu comprobante de nómina. Eso es importante porque para darte de alta en una actividad se supone que tienes empleado haciéndola. Sí. Entonces, pues tienes que tener una plantilla de gente haciendo el trabajo que se supone que te vas a dar de alta, ¿verdad? Porque te pide, pon aquí un trabajador, de perdió uno. Sí, pon ahí que si estás haciendo eso de verdad. Pues y tu IFE y tu comprobante de domicilio, bueno. Y luego me parecen muy interesantes las preguntas que te hace el REPSE, pero antes de llegar a resto de las preguntas, el punto es que eso es lo importante, eso es lo complicado, Socorro, del REPSE. O sea, el poder preparar tu empresa para que tu REPSE sea positivo, para que tú finalmente obtengas tu REPSE. Entonces, ¿qué es lo que he visto en algunas empresas? Que se están cambiando de empresas, que están abriendo otra empresa nueva, pero incluso abrir una empresa nueva también te cuesta dinero y te cuesta trabajo. O de plano, sí ha habido empresas grandes, o sea, las grandes empresas que están sacando sus proveedores actuales y están metiendo nuevos, porque los nuevos sí traen REPSE y los viejos no traen REPSE. O sea, por ese simple hecho, ya se están perdiendo contratos y se están haciendo nuevos contratos. Oye, pues buena noticia para estos que sí se pusieron las pilas con el REPSE y malas noticias por estos cuates que no pudieron sacarlo, pero pues digo, oye, es injusto, pues quién sabe, ¿verdad? Hay que ver realmente cuál es la situación fiscal de estas personas, pero sí creo que es una medida sumamente agresiva, que si tú tienes una situación así, que se ataca de otra manera por parte del fisco, te la estén atacando ahora de una manera tan sensible que es que te puedas seguir desempeñando esa actividad. Sí, que te quiten un proveedor. Sí, bueno, que te quiten un cliente, ¿verdad? Sí, ¿cómo me arreglo si ahora ya no voy a poder trabajar, ¿verdad? Es como decir, oye, pues debes dinero, oye, pero te quito tu computadora con la que trabajas y pues a ver cómo le haces, pues es que cómo te pago si no me vas a dejar trabajar. Sí, ¿verdad? Claro. Entonces se vuelven medidas muy agresivas, ¿verdad? Y luego también
Es interesante y hay que tener mucho cuidado, Socorro, con el cuestionario que te hacen ahí. O sea, cuando tú vas en la plataforma, ¿verdad? Entonces vamos a decir, ya nos pusieron las palomitas en Hacienda, en el IMSS y en el Infonavit. Ya nos pusieron las palomitas en la actividad, ya nos pusieron las palomitas de que subimos los archivos, ya todo bien. Todo. Y te hacen un cuestionario ahí muy interesante, porque, cuidado, les hacen preguntas ahí con jiribilla. Entonces, hay preguntas ahí que hay que tener cuidado cómo te las hacen. Por ejemplo, te preguntan ahí, ¿cuántos salarios tienes a tu gente? Y pues uno, como quien dicen, en una actividad mercantil, y esta es mi opinión, Socorro, o sea, muchos no estarán de acuerdo, pero en una operación mercantil regular, pues preguntarías, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo que con cuántos salarios doy a la gente? ¿Cómo que con cuántos salarios les pago a la gente? O sea, pues yo les doy un sueldo, ¿verdad? Bueno, pues en México sí es importante saber, por situaciones que han pasado. Entonces, la verdad es que sí son preguntas que están hechas para detectar outsourcings ilegales. Están hechas para decir, este cuate está haciendo alguna travesura. Entonces, sí deben de tener mucho cuidado con lo que respondan, porque, por ejemplo, esa es una pregunta así claramente hecha para detectar outsourcings ilegales. Y luego, fíjate, te dice, este también es para detectar outsourcing ilegal, ¿cuántos recibos de nómina por periodo le das a tu gente? O sea, es una pregunta bien interesante, porque si tú de repente traes un modelo de nómina así, digamos, no muy acorde a lo que debiera ser, pues tal vez vas a dar 2 recibos de nómina, o vas a dar 3, o vete a saber cuántos des, porque ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que el fisco esperaría ver en las empresas? Un solo recibo. Entonces, pues si tú respondes ahí, tal vez que tienes 2 recibos, pues va a llamar la atención. Entonces, son preguntas ahí que sí le van a dar información al SAT para detectar si se trata de una mala administración o de un negocio ilegal. Natural. ¿Verdad? Por ejemplo, también te pregunta, ¿de quién reciben las instrucciones los trabajadores? O sea, ¿quién es el que da? Porque si el que da las instrucciones es el cliente, entonces es un outsourcing ilegal. Pero si las instrucciones las da la misma empresa que presta el servicio, entonces sí es un servicio especializado como Dios manda. Entonces, esas preguntas son las que le están dando la luz al SAT para decir, oye, no, tal vez a este cuate pues, no va a cumplir con la legislación, ahí muere. Entonces te digo, son situaciones que tenemos que tener mucho cuidado con el REPSE, pero insisto, todo lo que tú tienes que preparar a tu empresa, todo lo que tú tienes que tener listo, todo lo que tienes que cuidar, eso es lo que hace que el REPSE sea complicada, porque si te fijas el trámite ahorita que platicamos, está sencillo, está sencillo, en 20 minutos, y ahí subes todo. Pero ya si tienes todo bien documentado. Si todo tienes bien documentado y estás al 100, ¿verdad? Parece una carrera de obstáculos, ¿verdad? Vas venciendo. Sí, tienes que ir venciendo obstáculo tras obstáculo. Fíjate que salieron algunas preguntas de nuestros lectores. Una de ellas está relacionada con que si cuando haces la migración se tiene que despedir al trabajador. Mira, buena pregunta, porque es todo un tema. Mira, no tienes que despedirlo porque representaría un costo importante para la empresa hacer una liquidación. Entonces, en mi opinión, se vuelve inoperante para la gran mayoría de las empresas. Sí, claro, lo más sano sería cortar, o sea, cortón y nuevo, pero pues oye, indemniza y págale, bueno, no indemniza, tal vez además, págale todas sus prestaciones a gente que tal vez tenga varios años y a plantillas grandes se vuelve complicado. Tú puedes reconocer la antigüedad y hacer hay 2 opciones, puedes hacer una sustitución patronal ante el IMSS, en donde tú agarras un registro patronal completo y vas y se lo conectas a otra empresa, haz de cuenta, así en pocas palabras, y ya tienes a toda esa plantilla, así como están, ¡pum!, se van a otra empresa. El problema es que no es muy fácil de hacer, entonces tiene que tener ciertas características este registro y este registro para que los puedas pasar. La otra es hacer simplemente una migración de empleados en donde se les reconozcan los derechos que tenían en esta empresa, pues se los reconoces en esta. Eso también se vale, no hay ninguna bronca. Entonces, esa es una de las preguntas. Y la otra es, ¿qué pasa con el salario de los trabajadores? Si se queda, cuando se da la migración, ¿se queda el mismo salario o ahí cambia o depende de cada empresa? Es una pregunta capciosa esa. Sí. No, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tú lo tienes que dar con el salario que está, ¿verdad? O sea, tienes que respetarle lo que sea que les estés pagando, se los tienes que seguir pagando igualito, mismas condiciones y todo. Y claro, si hay alguna situación incorrecta, pues habrá que corregirla para que estén bien en la nueva empresa. Ok, pues te agradezco mucho, Luis. No sé si tengas algún comentario más o algo que quieras para reforzar un poco esta asesoría que le estamos dando al sector empresarial con relación a este registro que parece una carrera difícil de vencer, ¿verdad? Sí, es complicada. Yo creo que aparte de sí pensar en preparar a nuestras empresas para que estén listas a que puedan otorgarles estos,
No, el trabajo no termina aquí. O sea, ya una vez que tengas tu REPSE, sí hay ciertas obligaciones que ahora se tienen en las empresas prestadoras de servicios especializados que tienen que cumplir mes a mes. O sea, tienen que estar previendo varias información. Entonces, el punto es que se tienen que diseñar nuevas políticas en las empresas de interacción con los proveedores. Entonces, habría que trabajar en esas políticas para poder seguir en un buen marco legal de cumplir todos estos nuevos parámetros. Ok, no, pues te agradezco mucho y les agradezco mucho a ustedes que nos hayan acompañado. Los esperamos en otra edición más del Costo de la Oportunidad. Gracias. Gracias.